Los científicos en este documental que estamos viendo, este es un fragmento de ese documental, han determinado científicamente las características por las cuales se originaron las plagas, de dónde vienen, los terremotos, la inundación de sangre, todo esto. Pero en la medida en que ellos fueron explicando cada una de las plagas, llegaron a la plaga número 10. Es decir, todas tienen una explicación científica. Pero cuando llegaron a la plaga número 10, ¿cuál es la plaga número 10? La muerte de los primogénitos. No encontraron explicación científica posible. ¿Cómo? Solamente murieron los primogénitos. ¿Por qué solamente los primogénitos? Obviamente trataron de dar alguna explicación y demás, pero realmente uno, cuando conoce la palabra que estábamos viendo en la escuela dominical, diga conmigo, cuando conoce la verdad nos hace libres. Y los científicos conocen la ciencia, pero no conocen la verdad. Qué interesante. Por lo tanto, la consecuencia es que no han podido establecer por qué murieron los primogénitos. Explicaciones como, por qué razón el río Nilo está infestado de sangre y los egipcios no podían tomar el agua porque está contaminada. Pero mientras los hebreos tomaban el agua estaba limpia. Explíqueme eso, señor científico. Explíqueme eso. Porque ahí no hay ciencia posible que determine cómo. Mientras la tomaban los egipcios se contaminaba y la tomaban los hebreos y era limpia. Eso es interesante. Entonces, en esta historia que ya llevamos algunos días, los que han estado siguiendo el estudio bíblico al pie de la letra, algunos de ustedes los están siguiendo, ¿verdad? ¿Y algunos de ustedes ya contestaron la tarea? No. Hoy les voy a dar respuestas a las tareas. Es que se cae, se rueda. Así es que vámonos a la introducción de Éxodo. Dime. Está bien, no lo necesito. No, tengo acá la. Déjamelo acá entonces. Vamos a ir al libro de Éxodo y permítame hacer algunas pequeñas anotaciones antes de que nos adentremos porque hay tanto sobre este tema. Éxodo capítulo 6, por favor. Éxodo capítulo 6. Libro de Éxodo capítulo 6. Y vamos a leerlo desde el verso 6, 1 en adelante. Yo lo voy leyendo, usted sígame por favor en la lectura, amén. Amado Padre Celestial, te doy gracias por tu oportunidad en este día de compartir esta palabra. Y te pido que esta enseñanza apasionante que estamos viendo en la vida, en la historia de tu pueblo Israel, en el pueblo hebreo a través de Moisés, Aarón, el faraón, las plagas y todo esto, Señor, nos inunde de una enseñanza sobrenatural y podamos entender el propósito de tu palabra. Amén. Verso 6. Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón. Verás lo que yo haré a Faraón porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte os echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac, a Jacob como Dios omnipotente. Por favor, vamos a ir subrayando los detalles porque es que la Biblia, cuando la leemos de corrido, nos omitimos los detalles. ¿Le apareció Dios a Abraham? Sí. ¿Le apareció Dios a Isaac? Sí. ¿Le apareció Dios a Jacob? Sí. Pero le apareció en calidad de Dios el Shaddai. Por favor, preste mucha atención porque esto es extremadamente importante. Dios se le apareció a los patriarcas en calidad del Dios Shaddai. Ya vamos a ver porque la Biblia aquí lo confirma y lo ratifica. Pero ahora se le presenta Dios a Moisés, pero ya no se le presenta como Dios Shaddai, sino que ahora se le presenta como el Dios, el yo soy. No Elohim, el yo soy, el Dios todopoderoso. Y ahí aparece por primera vez en la Biblia la expresión del tetragramatón. Todos sabemos qué es el tetragramatón, ¿verdad? Todos saben qué es el tetragramatón. Alguien me va a decir, sí, un pastel con bocadillo. No, eso no es un tetragramatón. El tetragramatón son las 4 palabras hebreas, 4 letras hebreas. ¿Cuáles? En español de la Biblia. Señora.
Yet, Hei, Bat, Hei. Observen, estas 4 letras hebreas por primera vez aparecen en la Biblia y ahora Moisés reconoce al gran yo soy. Por favor, este es el primer punto que debemos tener en cuenta en toda esta narrativa de Éxodo, porque a partir de aquí se desprende lo que va a pasar con el concepto de las plagas y demás. Entonces, vamos al verso 6. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Yahweh y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Observen que aquí en el verso 6, dígalo conmigo, hay 6 promesas de Dios. ¿Usted las leyó? ¿Las ha leído? ¿No las ha leído? O sea, en los que están viendo el devocional, ¿ya la vieron? Repitámoslas brevemente. Atención. Dios hace 6 promesas a Moisés respecto del pueblo y le dice, número 1, observen, yo los sacaré, subraye, los sacaré. ¿De qué los sacaré? De debajo de las tareas pesadas de Egipto. Número 1. Número 2, los libraré de la servidumbre. 2, 3, los redimiré con brazo extendido. Por favor, escriba 3. Número 1, los sacaré. Número 2, los libraré. Número 3, los redimiré. Y número 4, os tomaré por mi pueblo. Dígalo conmigo, por mi pueblo. Por mi pueblo. Miren, aquí Dios está haciendo una promesa y dice, a este pueblo hebreo, a este pueblo de Israel, yo lo sacaré y lo tomaré por mi pueblo. Muy importante, subraye por favor eso. Vamos en el punto 4, ¿verdad? Y vosotros sabréis que yo soy Yahweh vuestro Dios y os he sacado de debajo de vuestras tareas pesadas de Egipto y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, Isaac y a Jacob. Y, número 6, y la daré por heredad yo Jehová. 6 promesas Dios hace aquí en el verso 6. Eso usted tiene que subrayarlo, por favor, márquelas. Se las voy a repetir, que esto es muy importante. Dice, los sacaré, los libraré, los redimiré, los tomaré, los meteré y se los daré por heredad. De tal manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Y habló Jehová a Moisés diciendo, entra y habla a Faraón, rey de Egipto. Atención, lea conmigo Éxodo capítulo 9, verso 35. Voy a tratar de ir con las gráficas para que avancemos. Éxodo 9, 35. Dice entonces, y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel como Jehová lo había dicho. Atención para los que están siguiendo el estudio bíblico, les voy a dar respuestas a las tareas, porque sin avanzar en este punto no vamos a entender lo demás. El primer punto de la tarea en el estudio bíblico es, ¿qué es libre albedrío? Por favor, díganme, ¿qué es libre albedrío? La libertad de hacer el bien. ¿Perdón? Decisión. Es la libertad, sí, es muy importante. Libre albedrío es la libertad. Tenemos libertad, somos libres para tomar decisiones, elegir, hacer lo que es correcto, hacer lo que es incorrecto. Tú tomas las decisiones. De tal manera que diariamente nosotros estamos enfrentados todos los días, cada segundo estamos enfrentados al libre albedrío. ¿O no? Amén. Mire, la hermana Anita le ofrece un café y usted dice, no, gracias. O muchas gracias. Usted está ejerciendo el libre albedrío. En su mesa, cuando viene el café, hay qué, hay ponqué, hay ponqué, de todos los que hay posibles, y usted elige cuál le gusta, cuál no, cuál le sirve, cuál no le parece, ¿de acuerdo? O ninguno. Eso se llama libre albedrío. Pero observen, ¿cuál fue la apreciación que Dios le hizo a Moisés cuando le dijo, toma la vara, atención a las 3 señales? ¿Cuáles son las 3 señales? La vara, la mano y la sangre. Observen, 3 señales. La primera fue la vara. Cuando tomes esta vara y la lances al piso, se va a convertir en una serpiente. Es la primera señal. ¿Qué tipifica la vara? Lo voy a resumir brevemente, repito, como ya lo enseñé esta semana, y yo aspiro que ustedes lo vean, entonces si no lo ven, yo tengo que retomarlo brevemente aquí para los que no lo ven. ¿Qué tipifica la vara? La vara significa en qué te apoyas hoy. ¿Cuál es tu apoyo? Porque recuerden que todos siempre en el pueblo, todos cargan una vara. Esa vara tipológicamente es hoy. ¿En qué te apoyas? ¿Tú te apoyas en tu inglés?
tú te apoyas en ser ciudadano, tú te apoyas en ser bilingüe, tú te apoyas en tener títulos, tú te apoyas en conocer un arte, cualquiera que sea, las yardas, la pintura, el chirurg, la mecánica, la medicina, la ingeniería. Tú te apoyas en tus títulos. El Señor dice, tomas tus títulos, toma lo que tú crees que es valeroso para ti, tíralo al piso, ¿y en qué se convierte? En una serpiente. Entonces el Señor te está diciendo, en todo lo que tú te apoyes, que no sea Dios, será Satanás. Porque ¿qué tipifica la serpiente? Satanás. Entonces el Señor está diciendo, ¿en qué te apoyas, Moisés? ¿En una vara? Lánzala al piso. ¿En qué se convierte? En serpiente. Es decir, si tu apoyo es esa vara, entonces esa vara será Satanás, y tú no te puedes apoyar en Satanás, porque solamente te puedes apoyar en el gran yo soy, el Dios todopoderoso. ¿Están captando la primera situación? Número 2, la segunda situación, ¿cuál es? La mano. La segunda señal, la mano. Le dice Dios, coloca tu mano en tu pecho. Todos han visto la película, ¿verdad? Cuando coloca la mano en su pecho y la retira, ¿qué encuentra Moisés? ¿Qué vemos? Que su mano está totalmente leprosa. Dice, tan blanca como la nieve. Es una lepra. ¿Qué tipifica la segunda señal? Que todo lo que tenemos en nuestro interior es pecado. ¿Me explico? O sea, aquí no hay ninguno que coloque la mano en su pecho y salga santo. Todos colocamos nuestra mano en el pecho y nuestra mano va a salir leprosa, porque dentro de nuestro pecho está el pecado, en nuestro interior está el pecado, todo tipo de pecado, como quiera llamarlo, pecado. Pero el Señor dice, coloca tu mano nuevamente y yo, número 3, yo te redimiré. ¿A través de qué? La tercera señal, ¿cuál es? La sangre. ¿Qué dice? Toma agua del río Nilo y viértela en tierra y se convertirá en sangre. ¿Qué sale del costado de Yeshua en la cruz? Agua y sangre. Observen, esta tercera señal de agua y sangre, toma agua del río Nilo, viértela sobre la tierra y se convertirá en agua. Es la señal en la cruz del Calvario, cuando el Señor está crucificado y de su costado le colocan esa lanza, y dice la Biblia que de su costado brotó agua y sangre. Esa es la tercera señal, extraordinario, porque Éxodo nos enseña redención. Éxodo nos va a enseñar el proceso de la redención. Éramos esclavos, éramos cautivos del pecado como hombres en la religión, digámoslo, y la redención hace que ahora el Señor, a través de Moisés, va a liberar a su pueblo, y ahora a través del Mesías vamos a ser libres. Amén. ¿Hasta ahí vamos bien? Muy bien. Siguiente gráfica. Vamos a ir con las gráficas. ¿Cuáles fueron las primeras 7 plagas de Egipto? Esto lo vamos a avanzar. Vamos a ir un poquito más adelante. Éxodo 5:1. La petición desafiante de Moisés y Aarón a Faraón. Observen esto. Libre albedrío entonces es tomar decisiones libremente. Observen, porque aquí podríamos hacer, y creo que lo vamos a tener que estudiar en una escuela dominical, vamos a hacer un estudio completo de lo que es libre albedrío. Porque a mí el Señor me dio una respuesta en este punto tan extraordinaria. Usted le ha predicado a mucha gente el Evangelio, estoy seguro, en su trabajo, en su entorno, a su propia familia, y usted ve que nunca llegan. ¿Por qué? Dígalo conmigo. Porque su corazón está endurecido. ¿Qué significa que su corazón está endurecido? Véanlo. Esto es lindo, hermanos. Dios le dice a Moisés, ve a Faraón. Señor, es que yo no puedo hablar. 6 excusas da Moisés. 6 excusas da Moisés para no prestar el servicio. Para no obedecer a Dios, él presenta 6 excusas. Ya las vi, no las voy a mencionar hoy. Número 1. Número 2. Y le dice, pero cuando vayas con tu hermano Aarón a Faraón, él no los dejará salir, porque yo, Jehová, he endurecido el corazón de Faraón. ¿Usted me está entendiendo qué es lo que está pasando aquí? Observen, ¿cómo es posible que Dios envía a Moisés y Aarón a liberar, a sacar al pueblo de Israel de la cautividad, cuando Dios le está diciendo, tú vas a ir, Moisés, vas a ir por 10 veces, pero en las 9 primeras, Moisés no te va a obedecer, porque yo endurecí su corazón? La pregunta del millón, no,
Veo que me miran con extrañeza. ¿Dónde está eso? Léalo, en Éxodo. Ahí está. Tengo que avanzar en la historia porque llevo una semana transmitiendo esto y solo quiero que hoy estoy haciendo prácticamente el resumen. Entonces, usted quiere profundizar en eso, vea los videos, cada uno ahí está en detalle. Atención, observen esto. ¿Qué sentido tiene que Dios envía a Moisés y a Aarón a liberar al pueblo si ya Dios de antemano le dijo, pero Moisés, yo endurecí el corazón de Faraón y no te dejará salir? Oiga, un momentico, Señor, póngamela más fácil. ¿Cómo así? Usted me está diciendo que vaya y usted dice que ya le endureció el corazón y que me va a decir que no, entonces ¿para qué voy? ¿Me están entendiendo? Pero sin embargo, Moisés, ¿qué hizo? Obedeció. Pongámoslo en un ejemplo sencillo. El hermano Félix va a una familia que hay allí en un caserío, en un parque de trailers. Hay una familia hispana muy necesitada, y el hermano Félix va a compartirles la palabra, evangelizarlos. Pero resulta que a esa familia Dios ya le endureció el corazón. Entonces, por más que Él les lleve la palabra, les predica, les dice, mire, gloria a Dios, el evangelio, la palabra, y nunca los verán en la vida de la iglesia porque Dios les endureció el corazón. Es decir, hasta aquí podríamos sacar una primera conclusión, muy profunda, pero cuestionable. Entonces, ¿el libre albedrío se pierde? Observen, si ya, los veo con ojos así atentos, es lo que quiero causarles el interés en su corazón. Si ya Dios le dijo a Moisés que había endurecido el corazón de Faraón, significa que no los iba a dejar salir, es lo que dice, ¿verdad? No los va a dejar salir porque yo endurecí su corazón. Significa entonces que ahí Faraón no tiene la culpa. Porque ya Dios le endureció el corazón, ¿y qué iba a contestar él? No los dejo ir. No los dejo ir, no los dejo ir, no los dejo ir. Yo no conozco a ese Dios. ¿Quién es Jehová? Yo no conozco a ese Dios. En toda mi lista de dioses, a ese Dios yo no lo conozco, porque ya Dios le había endurecido su corazón. Ahora, la pregunta segunda importante aquí es, ¿por qué razón Dios le endureció el corazón a Faraón si el propósito era liberar al pueblo? Entonces vamos a la tercera pregunta, la más importante de todas, y usted me la va a contestar. Atención. Dios preparó 10 plagas con el propósito de salvar al pueblo de Israel. ¿Quién contesta? Que no sea ni Pili ni Luis. O mi hermana Pili y mi hermano Luis. Ni la hermana Ana. ¿La hermana Mercedes? Sí. ¿Quién más? ¿Quién me contesta esto? Contéstemelo con la Biblia, no piense, no imagine, contéstemelo con la Biblia. Atención a la pregunta. Todos hablamos por 10 plagas, las hemos oído hablar, las hemos oído mencionar. Yo le pregunto a usted por las 10 plagas, usted sabe las 10 plagas, entonces yo le hago una pregunta. Atención, la pregunta ¿cuál es? ¿Dios permitió 10 plagas para liberar a su pueblo de la esclavitud? O de lo contrario, entonces, ¿para qué Dios 10 plagas? ¿Por qué no Dios le dijo a Moisés, Moisés, Aarón, vayan donde el faraón, díganle que va de parte mía, del gran yo soy, y que saquen al pueblo y van a salir? ¿No era más fácil? ¿No podía hacer Dios eso? Claro, perfectamente. ¿Por qué entonces envió 10 plagas? Alguien que me conteste. Dios mostró esas 10 plagas para mostrarle a su pueblo el poder, la promesa que le había hecho a sus antepasados, una para mostrarle su poder, para sacarlos de Egipto. No necesitaba hacer las 10 plagas, pero Él las hizo para mostrar al pueblo su poder. Atención a la pregunta. Vas bien. ¿Dios permitió 10 plagas por medio de las que Él iba a liberar a Israel de su esclavitud? La respuesta, ¿sí o no? No. No. ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? Miren, es que todos me miran con unos ojos. ¿Y eso dónde estará? Y es que yo eso nunca lo he visto por ahí, por ninguna parte. Yo nunca he visto esa situación. Me hacen regresar y es lo que no quería tener que regresar. Entonces, O sea, a ver, Camilo, por favor. no. O sea. No, yo no. No, o sea, hasta el momento, lo que se nos ha enseñado, sí, es que por mucho tiempo se nos ha enseñado que las plagas las tomó para Egipto porque el faraón no dejaba ir al pueblo. Entonces, ¿cómo es que las plagas afectaron a los egipcios y no afectaron a Israel?
¿Me están captando? O sea, la sarna, llegó la sarna. Todos los egipcios estaban sarnosos, pura sarna. Y los de Israel estaban ahí, oye, qué cosa tan terrible esa sarna. Entonces explíquenme, si las plagas eran para sacarlos a ellos, ¿por qué a ellos las plagas no los tocaron? Pues porque era para que el corazón del faraón... No, era, O sea, es lo que se nos... Yo te estoy respondiendo como se nos ha enseñado por mucho tiempo. Muy bien. El corazón del Entonces faraón- creo que tenemos que enseñar un poquito más hoy, para que entendamos. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de Israel dice así. Aquí está Aarón. ¿Quién es Aarón? Atención a la pregunta, va, otra pregunta interesante. ¿Quién es Aarón? El hermano mayor, ¿cuántos años? 3 años mayor que Moisés. Eso es muy importante porque la Biblia lo dice. Ahora, sí, el hermano mayor. ¿Qué es Aarón? ¿Quién es Aarón? Bueno, eso es Entonces, atención, un sacerdote levita era un esclavo, No, pero si era un hebreo. pero la que hoy Levi no estaba esclava. Pero déjenme que los hermanos me contesten, porque necesito que ustedes yo sé que ustedes saben, pero yo necesito que ustedes se entren en la película para que entendamos lo que estamos estudiando. Era Aarón un sacerdote levita, vamos bien, hermano mayor de Moisés, vamos bien. ¿Era un esclavo? ¿Por qué? ¿Por qué, hermana Lupe? Dijiste no, ¿por qué? Era un hebreo. ¿Eran los esclavos hebreos? Sí. ¿Los hebreos eran esclavos? Sí. ¿Aarón era un hebreo? Sí. ¿Y por qué no era un esclavo? Un momentico, ¿cómo así? Porque era hermano de Moisés. Muy buena, pero muy buena. Entonces, ¿ven cómo sí es interesante que aclaremos estos pequeños detalles? Son pequeños detalles, pero estos pequeños detalles son la luz de la palabra. Observen. En Egipto, cuando estuvo José, ¿quiénes eran los hebreos? Cuando estuvo José, pues los hebreos eran un pueblo espectacular. José era un hombre extraordinario. El faraón llamó a José y le dijo, José, preséntame a tu familia. José solo le llevó a 3 hermanos. Solo a 3. ¿Por qué le llevó solo 3? ¿Por qué no le llevó a los 12, a los 11? ¿Por qué 3? Porque José dijo, si yo le llevo a mis hermanos, el faraón les va a proponer business, les va a proponer cargos en el gobierno del faraón. Y yo no puedo dejar que mis hermanos se me comprometan con el faraón porque se me vuelven egipcios. Entonces le llevó a 3, yo creo que le llevó a los 3 más, ¿cómo los llamo? Sí, Como que no les vio, cuando el faraón los vio y dijo, ¿y estos son tus hermanos? Porque faraón dijo, si llegan los hermanos, si José es tan brillante, tan inteligente que nos ha librado de la hambruna, de la escasez, me interpretó los sueños, ¿cuándo serán los hermanos? Vea lo que le pasa con respecto a mi hermano, a mi hijo David. Yo voy a la escuela y me dicen los profesores, oh, David, tú eres el hermano de Camilo y de Sebastián. Oh, wow, tremendos, esos muchachos son tremendos. ¿Qué quiere decir eso? Que él tiene que ser tremendo, más tremendo que ellos. Me refiero en el buen sentido de la palabra. José, el faraón dijo, si este José es brillante, ¿cómo será el papá de José? Un hombre extraordinario. José, tráeme a tu papá. Y cuando viene el papá Jacob, ¿qué le pregunta al faraón? ¿Cuántos años tiene? Y le dice, tengo 130 años. Pocos y malos, como cuando usted era pobre. Exactamente eso le contestó. Y eso le costó la cabeza a Jacob. Porque a Jacob se le olvidó todo lo que Dios había hecho por él. Todo. Ya lo vimos en ese tema anterior, ¿verdad? Entonces, ahora, en esta historia, Moisés viene al faraón. Y cuando viene a faraón, con Aarón, traen una misión de Dios que es sacar al pueblo de la esclavitud. Vamos hasta ahí conectados. Ya en este entonces, José no existe. Ya en este entonces han pasado 180 años. Nadie se acuerda de José, ni siquiera su propia gente, ni siquiera su pueblo hebreo. Ya no se acordaban quién era José. Entonces, como ya no se acordaban quién era José, había una ley, desde los tiempos de José, había una ley que se promulgó. Acuérdense que dijo José. Perdónenme que tenga que retomar el tema porque es que necesito que esto se aclare. Cuando escaseó el dinero, ¿qué hicieron las gentes con José?
¿Se acuerdan? Entregaron primero. Fueron a donde José le dijeron, José, ya no tenemos dinero, no hay dinero, ¿cómo comprar? José dijo, no es problema, entrégueme sus ganados, entrégueme sus ovejas y sus tierras. Y ya no tenían ni ganados, ni tierras, ni ovejas, no tenían dinero. ¿Qué dijo? No hay ningún problema, ahora entréguense ustedes para que ustedes trabajen y yo les voy a dar semilla porque aquí no se le da nada gratis a nadie. Ustedes quieren comer, van a sembrar. Yo les voy a dar semillas y ustedes van a sembrar. ¿A excepción de quiénes? No, un momentico. A excepción de que no me hagan ir a Génesis otra vez porque nos vamos a demorar mucho. A excepción, ¿quiénes fueron los únicos que no necesitaron entregar ni tierras, ni el dinero, ni sembrar? ¿Quiénes? Los sacerdotes. Pero atención, porque eran los sacerdotes los únicos que José dijo, los únicos que están exentos de impuestos son los sacerdotes, están exentos de esclavitud. Los sacerdotes no puede faltarles nada, que los sacerdotes tengan todo. Esa ley se conservó hasta hoy. Por lo tanto, hoy Aarón es un sacerdote y los sacerdotes hebreos, porque no era solamente Aarón, había un grupo de ancianos, ya lo vamos a ver, que eran los sacerdotes de Israel. Ellos estaban exentos de la esclavitud. ¿Quiénes más no eran esclavos? Los de la casa de Faraón. Pues sí, obvio. Los de la casa del faraón, sí, no, pero dentro del pueblo hebreo, perdón por la aclaración, ¿quiénes no eran más esclavos dentro de la casa de los hebreos? Habían otros que tampoco eran esclavos. ¿Quiénes? Sí, los levitas. Aarón era un levita. Aarón era un levita de la familia de Leví, correcto. Pero habían otros hebreos que no eran esclavos. ¿Quiénes? No. Bueno, a ver. ¿Ustedes se acuerdan quién era Zaqueo? ¿Quién era Zaqueo? Pero ¿de cuál era su raíz? Era un israelita, un judío, que trabajaba ¿para quién? Para Roma. ¿Qué hacía? Entonces, ¿era un esclavo? No. ¿Me están captando? Observen, Zaqueo era un judío que trabajaba para el Imperio Romano y le cobraba impuestos a los judíos. Es decir, se los va a poner en el 2018 que estamos, ¿no? Los hebreos. Se los voy a poner en el 2018. Un policía mexicano que nació aquí, trabaja en la policía, conduce una patrulla, para un hispano y le dice, tu licencia, no la tengo. Multa y va detenido. Los siervos del faraón que eran hebreos. ¿Me están entendiendo el ejemplo? Es lo mismo. Entonces, ¿quiénes más no eran esclavos? Porque es que aquí dice, todos los hebreos eran esclavos. Habían excepciones. Los siervos, los que trabajaban. Las excepciones eran los hombres que tenían mucho dinero. Dentro del pueblo hebreo había gente muy adinerada que no eran esclavizados. Business. Esto es business. Aquí en Estados Unidos usted tiene dinero, usted compra su ciudadanía. Usted no importa por dónde pasó, usted tiene dinero, usted va a la inmigración y dice, ¿cuánto vale ser ciudadano en este país? $200,000, dice, deme 5. Y ya, punto, business. Aquí usted no tiene que hacer fila ni nada, usted tiene dinero, usted compra su ciudadanía. Número 1, ¿quiénes eran libres en aquel tiempo? Los hombres, las familias muy adineradas estaban exentas de ser esclavos, es decir, vivían con el rey. Es decir, ¿qué pasó? Se asimilaron, se volvieron egipcios, adoraban a los dioses egipcios. Número 1. Número 2, los que siendo israelitas trabajaban para Faraón, ya lo vamos a ver. Los que siendo israelitas trabajaban para el faraón, pues no eran esclavos. ¿Eran quiénes? Los capataces. Usted lo leyó ya, estoy seguro que ya lo leyeron. Los capataces eran los que trabajaban para el faraón. Cuando a Moisés y Aarón se presentan por primera vez a faraón, le dicen, venimos de parte de Yahweh, el gran yo soy, el todopoderoso. Necesitamos que nos dejes salir 3 días para ir a adorar a nuestro Dios. ¿Qué le contesta faraón? ¿Qué le dice? Le dice, ¿quién es ese? ¿Quién es ese Dios? ¿Quién es ese Dios todopoderoso? No. Ustedes lo que son unos suciosos. Ustedes lo que no tienen es nada que hacer. Entonces lo que vamos a hacer a partir de ahora es que ustedes van a trabajar más. Y además de que van a trabajar más, no les vamos a proveer la paja para que hagan los ladrillos, sino que ustedes van a tener que buscar su propia paja y van a tener que rendir igual como lo están haciendo o van a seguir teniendo problemas. Cuando eso pasa, los capataces que eran israelitas, van a donde Faraón y le dicen, Faraón, su majestad, su merced, ¿por qué maltratas tanto a este pueblo?
Realmente pobre gente, pobrecitos. Dice, ustedes también, pues. Ustedes también, es que ustedes tampoco tienen que hacer. Vaya y exíjale a esa gente y castíguelos. Y eran el mismo pueblo. El pueblo de Israel sale y le dice a sus hermanos israelitas, le dice, lo sentimos muchachos, la verdad es que hicimos lo posible, pero el faraón está cerrado. Su corazón está ¿cómo? Endurecido. Ahora, siguiente. ¿Qué quería Dios de los hijos de Israel? ¿Qué quería que pasara? Número 1, que salieran del desierto. Número 2, que salieran al desierto, salieran de la esclavitud para ir al desierto. Camino de 3 días, ofrecer sacrificios a Dios y celebrar las fiestas de Yahweh. Siguiente. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la petición de Moisés y Aarón? Cuando Moisés y Aarón se presentan con el faraón y le piden que el pueblo salga, ¿qué dice el faraón? No, ustedes lo que pasa es que no tienen nada que hacer. Y es que de verdad le voy a decir, la gente es que definitivamente no tiene nada que hacer. Observen, usted sabe cuando se hace aquí en Estados Unidos una marcha para ir a Washington a colocar vallas allá y presidente Trump, exigimos la ciudadanía de los Dreamers y ¿cuánta gente hay ahí en las marchas? Den un número, 100, 50, 5,000, 10,000 gentes. Oiga, 10,000 gentes que no tienen nada que hacer. ¿O no? Usted se toma el tiempo de salirse de su trabajo para irse a Washington a ponerle una valla al presidente diciéndole, exigimos nuestros derechos. ¿Usted se toma el tiempo para eso? Usted no puede perder un día de trabajo, pero hay 5,000 gentes que sí. ¿Me están entendiendo? Es lo que el faraón ve. El faraón está mirando esto y dice, ustedes son unos ociosos, ¿tienen tiempo para venir aquí a reclamarme derechos? ¿Cuáles derechos tienen ustedes? ¡Ninguno! Como no tienen nada que hacer, a partir de ahora me van a trabajar el doble. Entonces, ¿qué dice el presidente allá desde la Casa Blanca? Ahora sí, como dijo el hermano Félix, es que el presidente, no, él dice, esto no tiene nada que hacer, póngalos a trabajar, mijo. Y no les damos papeles para que trabajen bien duro. Es la misma situación. Estamos viviendo exactamente la misma historia. Seguimos. Ahora, regresemos, ¿cuáles fueron las consecuencias entonces cuando Moisés y Faraón se presentaron, cuando Moisés y Aarón se presentaron a Faraón? Número 1, agravaron el trabajo, ahora tenían que trabajar más, hacer el mismo trabajo sin los medios que antes tenían. Eran acusados de oír palabras mentirosas, acusados de que estaban ociosos, se habían hecho abominables, fueron azotados por los capataces, se quejaban del pueblo contra Moisés y Aarón, y ahora el pueblo de Israel no se quejaba del faraón, sino que ahora el pueblo de Israel se quejaba ¿de quién? De Moisés. De su propio líder. Siguiente. Cualquier parecido con la realidad es simple casualidad. Los encargados de Faraón cumplen la orden. Siguiente. Y saliendo las cuadrillas, aquí están, observen, Éxodo 5:10. Saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces hablaron al pueblo diciendo así: ha dicho Faraón, yo no os doy paja, id vosotros recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra y de Egipto para recoger rastrojos de la paja que era el material. Por favor, dígalo conmigo. No seré más ladrillero. Uy. ¿Usted está entendiendo lo que está diciendo? Usted me puede decir ladrillero, será usted pastor. Todo aquello que te tenga atado, un cheque, las 40, o yo no sé cuántas otras cosas, adicciones, que nos robe el tiempo con Dios, nos convierte en ladrilleros. Dígalo conmigo, en esclavos. ¿Usted me está entendiendo eso? En esclavos. Su mentalidad, ¿cuál es su mentalidad hoy? Repito, esto lo he dicho tantas veces. ¿Cuál es tu mentalidad hoy? ¿Es tu mentalidad la tierra de donde vienes o es tu mentalidad la tierra de donde estás? Porque tú no puedes entender o pretender enseñar a estos chicos a caminar descalzos. Si tú caminaste descalzo para ir a la escuela, tú no esperarás que tus hijos vayan descalzos a la escuela. Ay, mijo, ¿y usted por qué me está pidiendo tenis Fila y tenis Process y tenis Nike? Mijo, si cuando yo estaba en mi casa yo tenía que ir a la escuela descalzo, pues vaya descalzo, que aquí también se puede. ¿Cuál es el problema, mijo? ¿Cuál es el problema de tanto van a ir a estudiar si yo solamente estudié primero primaria y con eso tengo? Yo sé leer, sumar y escribir. ¿Usted que necesita ir a la escuela? Si usted tiene ese pensamiento, está en el lugar equivocado. Usted es un ladrillero, con todo respeto, no estoy ofendiendo a nadie. Yo sé que estoy lanzando ladrillos, pero recíbalos.
Usted tiene que tener una mentalidad en este país donde sus hijos se proyecten, avancen. ¿Usted que vino a este país? ¿Salió de ser ladrillero de su país para venir a ser ladrillero en este país? Bueno, que aquí lo hacen con automáticos, y en fila, en línea, en producción. ¿Dejó de ser un lavador de platos para convertirse en un dishwasher? Nuestros hijos tienen otra mentalidad, nuestros hijos tienen otro pensamiento, nuestros hijos tienen otra actitud, nuestros hijos quieren avanzar, nuestros hijos quieren ir adelante, quieren proyectarse. Y si nosotros les marcamos el camino, los limitamos y les decimos, no, usted aquí no venga con muchas ínfulas de que usted es nada, porque así usted habla inglés y usted tenga papel y usted sabe lo que sea, usted tiene que ser un ladrillero como yo. I'm sorry, necesitas que tus hijos salgan de la esclavitud para que tú viaje a este país, se cumpla en el propósito del sueño americano que tú esperas tener. Pero mientras tu pensamiento y tu manera de pensar sea la que traemos de nuestras culturas, entonces no vamos a avanzar para ninguna otra parte. Dígame, hermano Félix. Es que la parte del ladrillo es lo mismo que es como si cortar pasto allá. Ajá. Por ejemplo, allá en México ladrillo es el tabique, ¿no? Ajá, correcto. Tabique, pero es un negocio. Sí, señor. Entonces, tener un negocio de tabique y si usted lo sabe hacer, el tabique, quítese eso de la parte de hijo. Ajá. No, Claro, no aplica. Entonces, si el concepto es empresarial, ¿me explico? El hermano Miguel, yo recuerdo, me senté cuando él me comentó lo de su empresa, el hermano Amaury y la hermana Lupita. O sea, gracias por la apreciación. Empresa. Yo se los he dicho muchas veces. ¿Por qué tú tienes que estar sujeto a 40 horas? ¿Por qué tienes que estar sujeto a un jefe que te maltrata, que te humilla? Que si no llegas a las 7:25 en punto, ¡pum!, ya te cortaron media hora de trabajo. O yo no sé, cosas por el estilo. Ese es el concepto de ladrillero. Pero si el concepto tuyo es empresarial, entonces en tu país hacías tabiques y aquí vienes a hacer blogs como empresa y tienes 20 empleados y tu empresa crece. Un señor de México, que ustedes conocen la historia, recogía frutas en México. ¿Qué hizo al venir a California? Se puso a recoger tomates. Y un día dijo, no, un momentico, pero yo no voy a estar aquí toda la vida recogiendo tomates. Yo tengo que tener mis propias tierras, producir los tomates y poner gente a trabajar. Y ese hombre hoy es el hombre más multimillonario mexicano que tiene los Estados Unidos porque es un empresario. Él no es un ladrillero. ¿Sigue recogiendo tomates? Sí, señor. Otro hermano de México vino y dijo, oiga, eso aquí el negocio de las pales es un buen negocio. ¿Qué se puso a hacer? A hacer pales. Y es el que hace las pales hoy y las vende y es millonario vendiendo pales. Entonces, ese no es el concepto de un ladrillero. El concepto empresarial es otra cosa. Por eso cuando ustedes, los que están aquí y han proyectado una empresa, nosotros que les decimos, gloria a Dios, porque están saliendo del concepto ladrillero y se están montando al concepto empresarial. Lo puedes hacer contra todo pronóstico, papeles, aseguranzas, idioma y todo lo demás. Lo puedes hacer. Sí. Porque necesitas tener ese el corazón de hacerlo, porque aquí el que te va a bendecir no es un amigo que es amigo de un amigo que es un amigo del alcalde, no, aquí el que te va a bendecir es Dios. ¿Cuál Dios? Este Dios que le dijo a Moisés, ve que yo te voy a bendecir. Amén. Siguiente. Faraón le crea, bueno, siguiente. El pueblo se queja contra Moisés. Ve, Moisés, ahora tú viniste y tú... Esto, por favor, vaya conmigo todos a esta cita bíblica, todos la tenemos que leer. ¿Perdón? ¿Ya la leímos? Oh, ya la leímos, sí. Por favor, subráyela entonces en su Biblia. Quiero que subraye esta cita bíblica, porque esta cita bíblica en Deuteronomio 4 es extraordinaria. 4:32. Léala conmigo. Voy a leer la primera parte. 4:32. Ya la leyeron hace un momento. Voy a leerla 30 y... ¿Por qué Dios misericordioso es Jehová tu Dios? Porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. No te dejará ni te destruirá ni se olvidará del pacto que le juró a sus padres. Diga conmigo, Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios de promesas. Por eso yo les pregunto a ustedes en tantas ocasiones, hijos, amados, ¿cuál es la promesa que Dios tiene para ti? ¿Cuál es la promesa que Dios tiene para ti? ¿Cuál es la promesa que Dios tiene para ti? Yo les he preguntado a muchos de ustedes y la respuesta es, no sé, la verdad es que no sé, pero si hay una promesa de Dios para ti, hoy el Señor te está entregando 6 promesas. En Deuteronomio, en Éxodo lo acabamos de ver, 6. ¿Cuáles? Te sacaré, te cuidaré, te bendeciré, te redimiré, te daré propiedad. Oye, de esas 6 agarra una. Si es que no, de las 3.200 promesas de la Biblia, si no encuentras ninguna, de estas 6, agárrate una y digas, Señor, yo me apropio esta palabra, esta promesa es para mí, yo seré un bendecido porque tú estás conmigo. Entonces en el verso 31 dice, no te dejaré ni
te destruirán porque yo soy un Dios de pactos. Verso 32. ¿Por qué pregunta ahora si en los tiempos pasados han sido antes de ti? Desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante, caballero. Aquí sí cae la palabra cubana clarita. Oye, qué cosa tan maravillosa, caballero. Pregunta a Dios, ¿hay algo grande que haya hecho Dios en algún momento en la historia? Aquí vamos a ver la respuesta. Dice, semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella. ¿Ha oído el pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego como tú lo has oído sin perecer? Voy a hacer una pregunta interesante. ¿Cuántas veces aparece la palabra Jerusalén en la Biblia? Aproximen, arriésguense. Muy bien, 6. Vamos a poner un número porque yo tampoco sé, pero es una buena tarea. Ahora, ¿cuántas veces aparece la palabra Jerusalén en el Corán? Hermano Félix, tú que dices que tienes un Corán. ¿Cuántas veces aparece la palabra Jerusalén en el Corán? Muy bien, muy bien. ¡No existe! No existe la palabra Jerusalén en el Corán. La única parte donde existe la palabra Jerusalén es en la Biblia. Y Jerusalén, la tierra de paz, la tierra que os entregaré, es la promesa que Dios hizo a su pueblo. Por lo tanto, de ahí en adelante, todo lo que el Corán diga nada tiene que ver con el propósito de Dios. Entonces los musulmanes pelean hoy exigiendo a Israel. Nosotros queremos Israel. Y los judíos le contestan, muéstranos en tu Corán dónde está la palabra Jerusalén. Y los musulmanes dicen, uy, pues es que a Mahoma sí se le fueron las luces ahí, hermano, no la escribió por ninguna parte. Entonces, ¿qué pelean? ¿Qué quieren ustedes? ¿Qué exigen? Si su Dios ni siquiera sabía que Jerusalén existía. En cambio aquí Dios dijo, la tierra de Canaán, la tierra de Jerusalén, Israel, yo se las entregaré a ustedes por heredad perpetua. Y si eso está claro en nuestros corazones, entonces no tenemos nada más que mirar. Eso es lo que la Biblia dice. Amén. Bueno, sigamos. Verso 34. ¿Ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación? Con pruebas, con señales, con milagros y con guerra y con mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos. ¿Ha visto usted al Dios Todopoderoso venir a México, venir a Colombia, venir a Venezuela, venir a Costa Rica con mano poderosa y decirle a los costarricenses, decirle a los colombianos, yo sacaré a este pueblo de su pecado? Pues no. A ninguno en Colombia hasta ahora se le ha presentado Dios en una zarza ardiente y les ha dicho, yo te enviaré al faraón y lo sacarás de la esclavitud. A ninguno. Solo pasó eso ¿dónde? En Israel. Bueno, en Egipto. Muy importante aquí la palabra Egipto. Porque acuérdense que cuando murió Jacob, fue llorado por los egipcios, porque lo consideraban un dios. Número 1. Cuando murió José, fue puesto en un ataúd egipcio, porque los egipcios adoraban a José. Ellos son idólatras. Muy importante aquí, porque muchas de estas escenas se suceden todas, ¿dónde? En Egipto. Significa entonces que Egipto tiene un misterio poderoso, extremadamente importante. Mire, si usted va a los misbat de la Torá, encontrará dos misbahs que a mí me impresionan. Número 1, para un israelita no puede mirar mal a un egipcio. Está escrito. Un israelita no puede mirar mal a un egipcio porque tenemos que recordar que los egipcios recibieron a José y a Jacob y a sus hermanos. Por lo tanto, un israelita no puede ignorar a los egipcios, así se porten mal. Número 2, un israelita no puede levantar mano contra un egipcio, porque Moisés mató a un egipcio. Y eso fue gravísimo. Y entonces está prohibido en un misbat de las 613 misbat de la Torá que un egipcio, un israelita no puede levantar mano contra un egipcio. Son pequeños detalles. Póngalo en español ahora. Ningún colombiano podrá levantar la mano contra un costarricense. Ningún costarricense podrá levantar la mano contra un mexicano.
ningún mexicano podrá levantar la mano contra un salvadoreño. ¿Me están captando? O sea, en conclusión, ninguno de nosotros levantará la mano contra un hermano. Amén. Siguiente. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, Jeremías 32:20, léalo conmigo aquí en la pantalla. Dice, tú realizaste señales y portentosos en la tierra de Egipto hasta este día, y en Israel entre los hombres, y te has hecho un nombre, como sé hoy, y sacaste a tu pueblo Israel de la tierra de Egipto con señales y portentos, con una mano fuerte y con un brazo extendido y con un gran terror. Con mano extendida, dígalo conmigo, con mano extendida. ¿Alguno de ustedes hoy está pasando por un momento difícil en algún área de su vida? Su economía, su trabajo, su estudio, su salud. Dice el Señor, con mano extendida, por favor, estire un momento su mano, dígalo. Señor, yo tomo tu mano. Con mano extendida yo salgo de esta crisis. Con mano extendida salgo de este enemigo. Con mano extendida salgo de esta mentira. Con mano extendida salgo de esta enfermedad. Con mano extendida salgo de esta crisis financiera. Con mano extendida salgo de esta circunstancia en mi hogar, en mi familia, en mi vida personal. Con mano extendida, porque yo sé, Dios, que tú estás conmigo. Amén. Siguiente. Gracias. Antes de que comenzaran las plagas, Dios le dijo a Moisés que endurecería el corazón de Faraón. Ya lo vimos. Siguiente. Éxodo 7:3. Pero yo endureceré el corazón de Faraón para multiplicar mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto. Sigue la pregunta. ¿Las plagas fueron para los israelitas o las plagas fueron para los egipcios? Siguiente. Vamos para allá. Ahora bien, ¿qué fue lo que Dios hizo en toda esta historia? Dígalo conmigo. Dios bombardeó la tierra, el agua y los aires en Egipto. Esto es extraordinario, esto que vamos a ver es poderoso. Miren, cuando Dios invadió a Egipto, Dios lo invadió por tierra, lo invadió por agua y lo invadió por los aires. ¿Qué hacen hoy los ejércitos? Hoy los ejércitos invaden. Vamos a invadir Irak. ¿Cómo lo invadimos? Enviamos la infantería, ¿cómo se llaman? Los que van a caballo, ¿no? Los que van de tierra, la infantería, ¿no? La infantería, ¿no? La artillería, la infantería, la marina, enviamos la fuerza aérea. Hoy un ejército para destruir a un enemigo tiene que invadirlo por todos los conceptos, tierra, mar, aire, todos los eventos. Ahora ya son los drones, ¿no? Ahora todo es por un dron, envían un dron y eso destruye lo que sea en una milésima de segundo. Aquí lo estamos viendo. Siguiente, las 3 señales ya las mencionamos. Siguiente. Hay 10 veces, en 10 ocasiones, miren lo interesante, el número 10 es tan extraordinariamente importante. ¿Cuántas veces dijo Dios y dijo Dios en Génesis capítulo 1? 10. Pues 10. Ah, pero no me contesta. ¿Cuántas 10 veces dijo Dios y dijo Dios? 10. En 10 ocasiones dijo Dios y dijo Dios. Observen, esto es muy interesante. En 10 ocasiones Dios dijo y dijo Dios. Dios envía 10 plagas y luego Dios nos envía 10 mandamientos. Oiga, qué cosa tan interesante, ¿verdad? Eso aquí es importante tenerlo presente. Y dijo Dios 10 veces. Y envió Dios 10 plagas. Y envió Dios 10 mandamientos. Interesante, porque ese número 10 ahí es muy importante. Siguiente. Ahora, vamos a ver las formas como atacó Dios agua, tierra y cielo o aire. Observen, las primeras plagas en el agua fueron la sangre, las ranas y los piojos. En la tierra fueron las pestes, las langostas y la sarna. Y en el aire, en los aires, el granizo, las langostas y la oscuridad. Ahora, observen que aquí hay clasificación. Siguiente. Veamos las clasificaciones. Esto lo voy a tener que enseñar esta semana. Yo les voy a dar el anticipo hoy, pero esta semana tengo que culminar en el video con esta historia. Atención. Cuando llegaron frente al faraón Aarón y Moisés y colocaron la vara, ¿quién lanzó la vara? Aarón. Muy bien. ¿La vara de Moisés la lanzó Aarón? No, la de Aarón. Aarón también tenía tu vara. ¿Quiénes dicen que Moisés? ¿Quiénes dicen que Aarón?
Amén. Miren, ¿usted se ha percatado de ese pequeño detalle? La vara que fue lanzada al piso no fue la vara de Moisés, fue la vara de Aarón. Léalo, ahí está escrito. Número 1. Cuando se colocó la vara en el río Nilo, ¿cuál fue la vara que se colocó en el río Nilo? La de Aarón. La de Aarón. ¿Quiénes dicen que Aarón? ¿Quiénes dicen que Moisés? Fue la vara de Aarón. Ahora les voy a explicar. Ay, hermana Pili, es que se lo voy a explicar esta semana, pero se lo voy a explicar aquí de una vez. ¿Por qué razón no fue la vara de Moisés primero en el piso, en la tierra? Observen, esto es muy interesante, no lo pierdan porque esto es un detalle extraordinario. Esto lo pasamos por alto, casi nunca se enseña. Observen que es enseñanza, no es predicación, una enseñanza. ¿Qué pasó cuando Moisés golpeó al egipcio? ¿Qué pasó? ¿Perdón? Sí, pero empecemos por el principio. Primero, ¿qué pasó? Primero lo golpeó. Segundo, lo mató. La Biblia dice que lo mató. Lo mató. Y número 3, lo descubrieron. ¿Pero qué hizo él? ¿Dónde lo sepultó? En la tierra. Muy bien. ¿Por qué Moisés no lanzó él su vara a la tierra? Porque Moisés sabía que en la tierra él había sepultado al egipcio. Él tenía ese temor de haber hecho esto con el egipcio. Entonces, ¿quién lanza la vara? Aarón. Y número 2, ¿por qué razón Moisés no tocó las aguas del Nilo para que se convirtieran en sangre? ¿Por qué? Porque el Nilo lo había salvado a él de la muerte. Esos dos principios son, esto lo podemos estudiar en detalle más, pero solo quiero que tenga la idea. Porque es que yo estuve convencido por años que el que había puesto la vara en el agua era Moisés, y la vara era de Moisés, y la vara de Moisés, y la vara de Moisés, y con la vara de Moisés el pueblo entró, y resulta que es la vara de Aarón. ¿Cómo le parece el pequeño detalle? Claro, ahora vamos a ver, ya lo vamos a ver en detalle, las dos primeras circunstancias es la vara de Aarón. Pero luego en las siguientes placas vamos a ver que está la vara de Aarón y la vara de Moisés juntos. Pero en las dos primeras no, porque Moisés tuvo un asunto con la tierra sepultando al egipcio, y segundo, porque Moisés fue sacado de las aguas del Nilo, por lo tanto Dios no le permitió a él tocar las aguas ni la tierra por las dos circunstancias que habían pasado. Muy interesante, muy interesante, muy interesante, muy bien. Ahora, las 3 plagas en la tierra, ¿cuáles fueron? Pestes, langosta y sarna. Atención con la sarna. Esto tiene un orden cronológico en el que están escritas, y vamos a ver en detalle por qué están escritas así. ¿Saben qué es la sarna? Es un comezón en la piel. Esa sarna es un hongo. Gracias. ¿La sarna mata? No. La sarna no mata, pero molesta. ¿O no? Ahora, ¿las moscas matan? Las moscas no, pero fastidian. ¿Los piojos matan? ¿Los piojos matan? No, pero nada más molesto que tener piojos. Observen que estas 3 figuras que estoy mencionando son figuras que no matan, pero fastidian. Y no hay nada más que tener un fastidio. Miren, anoche me corté una uñita en el dedo gordo y tengo un fastidio. Eso mata, si no me cuido posiblemente. Pero es una cosa fastidiosa. Entonces, Dios envía cosas que son muerte. Y hace advertencias. Las 3 primeras, vamos a ver. Siguiente. Ya voy en detalle. Siguiente, pasemos eso. Atención. En la sangre, en la peste y en el granizo, Dios le dice a Moisés, yo lo voy a narrar, ¿les parece si lo narro hoy esta semana en el estudio bíblico, lo vemos en detalle? La sangre, la peste y el granizo, Dios le dijo a Moisés, Moisés, ve temprano al río Nilo y dile al faraón esto. La pregunta del millón es, Moisés, Moisés le puedo preguntar a Dios, Dios, ¿y temprano como a qué hora, Moisés, Señor? Pues como entre las 5:30 y 6 de la mañana. Ay, no, Señor, es que ahora estoy profundo, Señor. ¿No podía ser un poquito más tarde? No, tiene que ser entre las 5:30 y las 6, porque Faraón
baja al río todos los días a esa hora sin que nadie lo vea. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Qué hacía el faraón entre las 5:30 y las 6 de la mañana a la orilla del río Nilo? Las necesidades. Las necesidades, la número 1 y la número 2. ¿Por qué? Sin que nadie lo notara. ¿Por qué? Porque él era un Dios. Porque él era un Dios. Él era, en la casa de Faraón, en los aposentos del Faraón no habían baños. Porque él era un Dios. ¿Y cómo que un Dios? Un momentico, que es que tengo que ir al 2. Esto parece curioso, pero es interesante. Él era un Dios. Y como era un Dios, en su casa no habían baños. Él no necesitaba baños. Yo no me imagino el día que tomaron una bandeja paisa por ahí, Dios mío. Y yo, Dios mío, ¿qué hago? Tengo que apretar hasta mañana a las 5:30. Ayúdame, ese tremendo. Baja, y mire, pero lo interesante aquí es que Dios lo sabía. Dios sabía, Dios Todopoderoso sabía que el faraón bajaba al baño, al río Nilo todos los días. Dios lo sabía. Entonces, ahora Dios le dice a Moisés, ve en la mañana muy temprano a la orilla del río Nilo y te vas a encontrar con el faraón. Déjalo que haga sus necesidades y dile, en las 3 primeras circunstancias, sangre, peste y granizo, le dice Dios, ve y dile que si no los dejas salir, yo haré esto contra él. Era una advertencia grande. En las segundas plagas, ranas, langostas, en estas segundas plagas había una segunda advertencia menos fuerte. Voy a ponerlo con otro ejemplo. Moisés y Aarón viajaban ante el faraón en calidad profética, no eran profetas. Y ellos le decían, faraón, así dice Dios, deja salir a tu pueblo o vendrán sobre tu casa las maldiciones, la sangre, ¿qué más venía? La peste y el granizo. Y el faraón dice, ¿qué clase de Dios tienes tú? ¿Cuál peste nos va a enviar? ¿De dónde tú vas a enviar granizo en el desierto? Imagínese un granizo, nieve en el desierto. ¿Cómo le ocurre a usted semejante tontera? Le dice el faraón. Le dijo, pues lo va a ver. Dios se lo está advirtiendo. Que conste que se lo está advirtiendo. Eso es un poquito recordando la historia de las mamás. ¿Usted no ha pasado niños jóvenes con su mamá? Es la misma historia. Su mamá le dice, William, deje de subirse a ese árbol que se va a caer. No, mami, ¿qué cree? Es que yo no sé montarme en un árbol. ¿Usted qué cree? Que yo allá en México montaba los árboles también. Mi papá también. Cuando me subo con mi papá a bajar árboles de allá, ¿cuándo me he caído? William, que se baje de ese árbol que se va a caer. ¿Y qué pasa con William? Se cae. Le hizo una advertencia. Dios lo guarde, perdónenme, es para un ejemplo. No lo pongamos William. Toño, por ahí, Toño. Saqueo. Pobre Toño. Pobre Toño. No hay ningún hijo de Toños aquí, no, ninguno. Dígalo conmigo. Lo primero que Dios hace es una advertencia. Cuando no se cumple la advertencia, viene una segunda advertencia con menos tono. Ah, bueno, no me hizo caso. Atenga las consecuencias, mijo. Usted verá. Y en la tercera ocasión el faraón ya no hace advertencia, sino que simplemente cumple. Perdón, gracias. Dios ya no hace advertencia, sino que cumple con lo que tiene que hacer. Siguiente. Atención. En el agua, la sangre, las ranas y los piojos. ¿Qué pasó cuando Aarón soltó la vara? Se convierte en... ¿Qué hicieron los magos? Lo mismo. Se convirtieron, las varas de los magos se convirtieron en... Serpiente. Entonces, los magos tenían el mismo poder de Dios, de tal manera que un palo de madera se convirtiera en serpiente. Si pudieron hacer. ¿Quién me da esta respuesta? Porque le voy a invitar hoy una doble porción de bandeja paisa bien espectacular. Explíquenme. Dice la Biblia, cayó la vara y se convirtió en serpiente. Dice la Biblia, y los magos y hechiceros hicieron lo mismo. Entonces, eso nos muestra que los magos y hechiceros tenían el poder de Dios. No, porque Satanás es un imitador, lo que es un imitador. Bueno, muy interesante. Lo que hacían era aumentar la plaga, porque no podían... En mi maletín está la toallita. el poder del Señor. Sí, no, pero en cuanto a la serpiente, puntualmente la serpiente, dice la palabra que la vara se convirtió en serpiente y la de los hechiceros también.
Entonces, si se convierte en serpiente la de los hechiceros, ¿tiene poder? O sea, acuérdense que la palabra, hoy la pastora estuvo enseñando sobre cuando vienen las personas musulmanas y nos dan una palabra y uno dice, oye, no, pues sí, tienen razón, en verdad lo que esta gente dice es verdad. Tienen razón, o sea, pensándolo bien, ellos tienen razón. Siempre tendrán de convencernos. Por favor, si usted es un hijo de Dios creyente, de ninguna manera puede reconocer en su corazón que los hechiceros y los brujos tienen poder, porque eso es lo que nos tiene nuestro pueblo hispano sucumbido en la miseria. ¿A usted no le han oído? Oiga, ahí le están haciendo un trabajito, hermano. Mire que hay una bruja allá en Nashville, me dijo un día una hermana, pastor, es que aquí tiene una bruja, ay, es de Colombia, es de Pereira, y le están haciendo un trabajito, pastor, imagínese, usted lo tiene ahí una lista con una foto suya y lo están velando. Ay, qué cosa tan terrible. ¿Dónde está el poder de la palabra de Dios? ¿Cuánta gente hoy vive del horóscopo o de la bruja? O que es que lo están velando, o que la Santa Muerte, y que aquí, y que allá. ¿Usted a quién le cree? ¿A los brujos, a los hechiceros de Faraón? Que imitan, que copian, que engañan, que utilizan una imitación, que utilizan una magia. Yo no soy mago, gracias a Dios no soy, pero me encantaría, pues aquí, flores, una paloma, un conejo. Y usted un gorro vacío, lo ve vacío y lo muestran. Gorro vacío, llaman a uno del cliente, venga acá por favor, coloque su mano, coloca la mano, y no hay nada. ¡Pum! Un conejo. ¿Cómo de dónde sacó ese conejo? Y nosotros no vemos de dónde sale el conejo. Y es más, después dice, oh, conejito, ya es suficiente. Y el conejo desapareció. Eso hicieron los magos, exactamente. Y el faraón dijo, paso les pago, muchachos. Muy bien, muchachos, pago les pago. Así, ¿no? Aquí que nos vienen a convencer. Pero entonces la serpiente de Aarón, la vara de Aarón, no, la serpiente, en este caso, cuando se convierte en serpiente, ¿qué hizo? Dice la Biblia que se devoró la serpiente de Faraón. Y Faraón dijo, ¿y ahora qué, muchachos? ¿Ahí qué hacemos? Dijo, no, dejémoslo así, vámonos ya, jefe, que esto no hay nada más que hacer. Ahí está demostrado entonces que el poder de Dios está por encima de la magia, la brujería, la hechicería y de toda acción que alguien levante contra ti. Es a donde quiero llegar. Este mensaje no quedó escrito porque sí, es para decirte que yo se los digo con todo amor y respeto. Miren, hace muchos años, voy a contar esta historia, se la voy a contar a mi esposa, nunca la he contado a mami, hoy el Señor me dijo que te la contara. Una noviecita por allá, cuando yo estaba detective, jovencito, pollito, y entonces, inexperto. Otro clavo. No, mejor dejémoslo ahí, ya me quitaron. No cuente, digan, cuente, pastor. Que yo la Ani, cuente. Entonces yo le dije a la muchacha, mire muchachita, la verdad es que yo pues no estoy interesado, porque la verdad es que pues yo, no es mi tiempo, yo me estoy guardando para el Señor. Uy, perdón. Sí, por favor, mira, hasta mi hermano, ¿por qué te reís así? ¿No me crees? Yo me estoy guardando para el Señor y entonces la verdad es que mejor dejemos así. Y ella pues lloró, yo la entiendo, pobrecita. Yo estaba, papacito, triple papito. Yo la entiendo. A los pocos días se acerca una hermana de esta niña y me dice, Oscar no, perdón. Aquí algo de familia. Oscar, si sabes que esta niña, me olvidó el nombre, bueno, esta niña te está haciendo un trabajo. Y yo le dije, ¿y qué es eso? Me dijo, es un trabajo, o sea, ahí pasando el río, no está el hermano Alfredo, ahí pasando el río, el Girardot, hay un río más grande, el río Magdalena, me dijo, ahí debajo del puente, en el río Magdalena, entre Girardot y Flandes, que es otro estado, ahí hay una brujería, hay una bruja, y llevaron su foto y lo están velando y le están haciendo unas cosas ahí. Cuando yo recibí ese mensaje sin conocer del Señor en aquel tiempo, eso me produjo un daño que ustedes no se imaginan. No, yo no me imagino. Yo me traumaticé, yo decía, Dios mío, ¿cómo que me están velando? Dios mío, ¿qué será eso? Y yo iba a la iglesia, pues a la religión, ¿no? Yo decía, Dios mío, ¿qué es lo que me están haciendo? Después de que me contaron, esto me lo contaron a las 6 de la tarde. Esa noche no dormí, fue terrible. Yo no entendía, pero cuando me hablaron que una bruja y que están haciendo un trabajo, y eso para mí fue terrible.
Al día siguiente, vean lo que son las cosas del diablo con uno. Al día siguiente yo me levanto temprano en la mañana a bañarme. Cuando entré al baño no prendían la luz, no prendía la luz del baño. Entonces yo, tan ignorante y tan tontico, perdónenme la verdad, me pareció fácil apoyarme en el lavamanos. ¿Me están captando? En el lavamanos. Yo vi el lavamanos y para yo tratar de apretar el bombillo que estaba muy alto, yo me apoyé en el lavamanos y cuando me apoyé en el lavamanos, ¡pum!, el lavamanos se cayó. Y se rompió el tubo y empezó el chorro de agua. Y yo lo primero que pensé, ¡ay, Dios mío, esa bruja me está haciendo mal! Esa bruja terrible. Usted me está entendiendo. Estoy haciendo una historia porque yo quiero que usted piense si a usted le ha pasado lo mismo. A usted le dicen que medio alguien le soltó una palabra o que hay un maleficio y usted entonces empieza a decir, uy, eso es porque me están haciendo esto y eso es porque me están haciendo lo otro y es que el diablo y es que la bruja. Y yo me traumaticé. Y entonces ese día, ¡pum!, se reventó el baño. Eso fue una cosa horrible. O sea, en el problema que pasé para solucionar el problema. Bueno, salí de ahí, me voy a hacer un trabajo al mediodía. Voy a un banco, llevaba un bolsito, una cartera que cargan los hombres allá, los policías, los detectives, y en la cartera uno lleva la pistola, las esposas, y yo voy al banco a hacer una diligencia y hago mis papeles, y salgo de ahí, se me quedó el bolso. ¿Con qué? Con mi revólver y con las esposas. Dios mío, qué cosa tan horrible. Y yo dije, claro, es esa bruja me está yendo mal, las cosas me están saliendo mal, todo me está saliendo mal. ¡Psicosis! ¿Me están conmigo? El trabajo de Satanás es en tocar nuestra mente y hacernos creer que el enemigo tiene más poder que el poder de Dios. Es cerrado este capítulo, espero que hayan recibido el mensaje. Amén. Nunca jamás ningún hombre, ningún arma del hombre podrá tener poder sobre la autoridad de Dios en nuestras vidas. Siguiente. ¿Hasta ahí estamos bien? Siguiente. Las pestes, las langostas y las sarnas. En estas tres pestes, observen, léalo en la Biblia en detalle, vaya a su Biblia y léalo. En estas tres pestes, peste, langosta y sarna, actuaron la vara de Moisés y actuaron la vara de Aarón juntos. Primero la de Aarón, luego la de los dos. Eso es muy importante que lo tengamos presente, repito, porque vamos a ver cómo había unidad entre Aarón y Moisés. ¿Quién era el primogénito de Jocabed y de Amram? Aarón. No de Jocabed. ¿Quién fue el primogénito de Jacob y de Amram? Muy bien. De Amram y de Jocabed, ¿quién era su hijo primogénito? Oiga, muchachos, lean la Biblia. No me contesten por contestar. ¡Miriam! Pero era la primogénita. O sea, entonces pongámoslo más sencillo. ¿Cuál fue el primer hijo? No le dan parte primogénito. Bueno, gracias. Entonces lo voy a poner por otro lado para la respuesta tan inteligente de ustedes. Muy bien. ¿Quién fue el primer hijo de Jacob y Amram? Ninguno, porque Jacob y Amram De Amram y Jocabed. Bueno, entonces la primera. Oiga, pero qué machistas ustedes, hola. No quieren reconocer la hija. La primera fue Miriam. ¿Cuántos años tenía Miriam cuando nació Jacob? ¿Cuando nació Moisés? 7 años. 7, gracias. 0, dice, me va a estar machista. Muy bien. ¿Por qué mencioné esto? Porque recuerden que toda la historia de los patriarcas, el problema es el celo entre hermanos. ¿Qué pasó con Ismael y con Isaac? Un celo. ¿Qué pasó con Jacob y con Esaú? Un celo. Pero ¿qué vemos en la Biblia ahora con Moisés y con Aarón? Que trabajaban juntos. ¿A partir de qué momento trabajaban juntos? ¿En qué momento se rompió la primera historia de los patriarcas para que ahora Aarón y Moisés estén juntos? ¿En qué momento? Dios los llamó a los dos. Sí, pero hubo un momento importante en el cual se rompió la tradición del primogénito anterior y empezaron a trabajar juntos los hermanos. ¿Cuándo? ¿Cuándo? 1, 2, ¿cuándo? Muy bien, hermana Lupe, perfecto. Cuando Dios bendijo, cuando Jacob bendijo a Manasés y Efraín, a partir de ese momento, ¿a quién bendijo Jacob primero? Al menor. Y de una vez José le dijo, oiga, no, papá, un momentico, no, así no es. Este es mi hijo mayor, tienes que bendecir a este. Y Jacob le dice, un momentico, José, no es como tú digas, no es como la tradición dice,
es como Dios me dice que tengo que hacerlo. Y yo voy a bendecir primero al menor. El tuyo también será un gran hombre y será una gran nación, pero primero la bendición va para el menor. Ahí, ¿qué pasó entre los dos hermanos? Manasés y Efraín, ¿quién era el mayor? Manasés. ¿Qué le dijo Manasés a Efraín? Dijo, no te preocupes, mijo, tranquilo. Yo no tengo ningún problema que seas tú el que reciba mi primogenitura. ¡Qué bendición! ¡Gloria a Dios! Tranquilo. Y ahí se cortó la tradición de los primogénitos en los patriarcas. Ahora vemos a Aarón. ¿Quién era el mayor aquí? Aarón. ¿Quién es el segundo? Moisés. ¿A quién le habló primero Dios? A Moisés. Discutible. ¿Por qué? Porque observen qué pasó. Yo creo que le habló primero a Aarón. Muéstrame el fundamento bíblico para eso. Sí, Señor. Moisés se aparece una zarza yerta y Moisés dijo, uy, Dios mío, ¿qué es eso? Cosa tan terrible. Y Moisés dijo, quítate el calzado porque la tierra que estás pisando, tierra santa es. Y él pasa y dice, uy, no, yo tengo que ver esto. Y cuando Dios le habla, dice, Moisés. Dice que inmediatamente él se cubrió el rostro porque él no podía ver la grandeza de Dios. Y le dice, pero Señor, es que cómo voy yo a ir a Egipto, Señor, si yo tengo mis problemitas allá, tengo unos pendientes ahí. ¿Usted acuerda que yo pues allá maté a un tipo? Y le dijo, no te preocupes, Moisés, que todos los que te buscan para matarte ya murieron. Léalo. Moisés, si Dios no le dice eso a Moisés, Moisés no va. Muy importante, no te preocupes, Moisés, ve que todos los que te buscan para matarte ya murieron. ¿Habían pasado cuántos años? 40 no. Bueno, no. 40 después de que salió de Egipto. Es decir, ahora Moisés tiene 80 años. Cuando regresa a Canaán. Cuando recibe la llama ardiente y Dios le da la misión de regresar. 80 años. Muy bien. Atención, ¿qué hizo Moisés durante estos 40 años en Egipto? Recuerden que él los primeros 40 años estuvo en la casa del faraón. Los siguientes 40 años estuvo en el desierto, en Egipto, en la casa de Madián. ¿Y qué hizo él? Pastoreaba. ¿Y qué pastoreaba? ¿De quién? De su suegro, porque Moisés no tenía ovejas. Qué detalle de la Biblia tan pequeño pero tan importante. Moisés pastoreaba las ovejas de su suegro. No dice pastoreaba sus ovejas, sino las de su suegro. O sea, él ni siquiera ovejas tenía. Era tanta la humildad de Moisés, que ni siquiera tenía ovejas propias. Pastorear, y esto lo vamos a ver más adelante, que es muy importante. En esos 40 años en la casa de Madián, sacerdote de Madián, Moisés, ¿qué estudió? La Torá. Pero atención, porque esto no lo podemos decir tan simple. El nivel espiritual de Moisés, después de ser un hijo de Faraón y ser estudiado en las universidades del Faraón, ahora el Señor le quita toda la estructura intelectual del hombre y lo lleva al desierto a pastorear, y ahora lo forma en la Torá, y ahora Moisés se convierte en un nivel espiritual tan extremadamente alto cual no ha visto la tierra otro hombre igual, dice la Biblia. ¿Me están captando esto? Estos segundos 40 años de estudio de Moisés fueron tan poderosos, dígalo conmigo, que subió de nivel. ¿Qué estamos procurando nosotros en esta casa Iglesia Cristiana Integral con ustedes, hermanos? Yo les garantizo algo, mis hermanos. Usted, así como lo estamos haciendo nosotros, estudiando la palabra, yo les garantizo, mis hermanos, usted se puede sentar con cualquier creyente que usted conozca a su alrededor. Le garantizo, en el nombre de nuestro poderoso Padre Celestial, que usted tiene un nivel tan alto como no lo tiene ninguno de ellos. Se los garantizo. Claro, siempre y cuando hagan las tareas, vean el video y estudien. Pero como usted ni ve los videos ni hace las tareas, entonces, I'm so sorry, se va a quedar ahí, en ese nivel. Aquí Moisés subió a un nivel tan alto que la presencia de Dios viene a Moisés y se presenta con él. ¿Está conmigo? Se presenta con él. Y cuando Señor, ¿no era Moisés? Ah, era Zaqueo, no era Zaqueo. Era... Entonces, dígalo conmigo, el nivel. La pastora hizo una pregunta al principio del tema. ¿Usted quiere ver prodigios y milagros? No se pierda el canal de enlace, que ahí todos los días los hace. Y pacte todo lo que quiera y pierda todo el dinero que quiera. Porque la única manera de ver prodigios y milagros en su vida es que usted suba de nivel con Dios.
¿Cómo lo logra? En la palabra. ¿Cómo lo logra? Dígalo conmigo, amando la palabra. ¿Qué más sigue? Aprendiendo la palabra y viviendo la palabra. Ahí usted sube de nivel espiritual. Ahora bien, en cada una de estas pruebas siguientes, granizo, langosta y oscuridad, ya lo mencioné hace un momento, estas no matan, pero sí molestan. Siguiente, quiero llegar a la última, la más importante. Ya esto lo vimos. ¿Grabaron este cuadrito? ¿Lo escribieron? Una quedó mal. Sí, hay una que está mal aquí. ¿Cuál es? La de la langosta en la mitad. ¿Y esta de aquí es qué? Peste. Yo no tengo mis notas aquí. Bueno, atención, por favor. Avancemos a la última, Pili. Quiero que lleguemos a la final. Bueno, voy a dar respuesta a la pregunta que ustedes no me contestaron porque es importante. Dios envió 10 plagas con el propósito de liberar al pueblo de Israel. No. ¿Por qué no, hermano Miguel? Lo mandó con el propósito de mostrarle a Faraón que él es el que gobierna, porque él era un Dios que se creía el Dios. Muy bien, excelente. Pero algo más, eso está perfecto. Claro, Dios envió las plagas para mostrarle a un Dios humano que el Dios sobrenatural, el Dios todopoderoso, es quien tiene el control y la autoridad. Eso es la primera conclusión importante. Número 1, pero hay una segunda muy importante. ¿Por qué razón Dios permitió 10 plagas? ¿Por qué razón Dios endureció el corazón de Faraón? ¿Por qué no permitió que en la tercera plaga, cuando el faraón ya tenía sarna y habían ranas por todo lado, y se iba a tomar un café y una rana ahí metida, y entraba a la alcoba y la alcoba llena de ranas? Eso es una cosa asquerosa. Yo veo una rana por ahí y me produce fastidio. ¿Cómo serán millones de ranas? Y sin embargo, viene Moisés y le dice, deja salir al pueblo. ¿Y qué le dice el faraón? No me importan las ranas. Yo soy feliz durmiendo con las ranas. Me lamben, me acarician, me hacen sentir rico. Yo no tengo problema con las ranas. Imagínense, ¿por qué? Porque Dios endureció el corazón de Faraón. Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios le endureció el corazón a Faraón y le permitió a Faraón pasar por toda esta plaga de circunstancias, pestes, animales mortecinos? ¿Por qué las ranas salieron del río? Porque ellos adoraban al río. Observen. ¿El río Nilo qué era? La única fuente de agua. Sí, pero por ser la única fuente de agua, ¿qué era para el pueblo egipcio? Muy bien. ¿Qué dijo Faraón? Dijo, yo soy el Nilo. Las palabras textuales, léalo ahí. Dice, ¿qué dijo Faraón? Yo soy el Nilo. Yo soy Dios. El Nilo es Dios. Por lo tanto, yo soy el Nilo. ¿De acuerdo? ¿Qué hizo Dios? Dios Todopoderoso. Ataca a Faraón, con lo primero que lo ataca es ¿con qué? Con la sangre. ¿Dónde? En el río Nilo. Porque cuando el río Nilo se convierte en sangre, ¿qué pasó con los peces? Todos los peces se murieron. Luego vienen las pestes, la putrefacción de los peces, todo eso. Pero ¿por qué las ranas no? Las ranas, ¿por qué salen del río Nilo? Pueden estar en el río. Porque son anfibias y son terrestres. Qué cosa tan maravillosa, caballero. Las ranas tanto respiran en el agua como respiran en la tierra. Entonces las ranas, cuando vieron que el agua estaba contaminada, salieron en millones a respirar el oxígeno, porque el río Nilo ya no tenía oxígeno. Pero los hebreos tomaban agua de ese mismo río y era limpia. Eso sí que es importante tener presente. Atención, otra circunstancia. En este proceso que estamos viendo acá, nótese que lo primero que Dios hace es decirle a Faraón, ¿tú que crees que eres un Dios? Pues limpia el río, limpia tu río, limpia tu Dios. Y entonces Dios, como dice el hermano Miguel, Dios empieza a atacar a Faraón por lo que más le duele, el Nilo. Ahora, sigue sin contestar la pregunta. ¿Por qué 10 plagas? Porque cada plaga era un dios que tenía. Muy bien, sí, perfecto, porque cada plaga era un dios, era una idolatría que había, y Dios tenía que tratar con ellos, tratar con ellos y tratar con ellos. ¿Para qué? Lo vamos a ver más adelante. Dice, para que reconozcan que yo soy Dios, para que reconozcan que yo soy el que soy, para que el pueblo reconozca que yo soy el Dios Todopoderoso. Interesante, pero atención, no hemos contestado la pregunta. Vamos a cerrar aquí. ¿Estamos bien de tiempo o estamos pasados de tiempo? Estoy pasado de tiempo, listo. ¿Alguien me regala 10 minuticos más? 10 y 10, 20 y 10, 30 y 10, 40. Perfecto, gracias, hermano. Ok, atención.
Pero ¿por qué mandó Dios tantas plagas? ¿Y por qué endureció el corazón? A lo mejor el corazón del faraón en la tercera plaga ya no quería saber del problema y él le quería decir a Moisés, llévate a tu gente, yo no quiero más. Pero como el corazón de faraón estaba endurecido, él solamente contestaba, no. Eso no le pasa como me pasa a mí. A mí me hablan los americanos y yo, oh yeah, sure, yes, no problem, yeah. Y después me dice ese David, me dice, papi, ¿por qué le dijiste que sí? No problem. El corazón de faraón estaba endurecido. Señor, por Dios, el castigo de los 40 años de la esclavitud. Estás calientico. Sí, por la profecía de Génesis 15. Estás bien, falta un poquito. Falta un poquito a eso. Por favor, observen lo que dijo el hermano Luis. ¿A quién le suma el pedacito que falta? ¿Por qué? Vea, repítalo, hermano Luis. ¿Por qué Dios envió las plagas a Faraón? ¿Por qué? Por una profecía de Génesis. Sí, ya estaba escrito. Castigaría al pueblo que esclavizó a Israel. Muy bien, excelente. Falta un poquitico. ¿Cuál? Y los entregó a su propia mano. Sí, falta ¿quién? La consecuencia de su deseo. Suéltalo. Yo sé que tú lo sabes, suéltalo. David. Porque mató todos los primogénitos. Muy bien. Porque Faraón cometió genocidio y mató a miles de niños hebreos. Esa es la respuesta más importante. Hoy me invitas a almorzar, gracias, muy bien. Excelente. Entonces, observen. Por favor, no se me desconecten que este es el cierre. Atención. Las plagas no fueron preparadas para que el pueblo saliera de la cautividad. Las plagas fueron preparadas por Dios y le endureció el corazón para que él aprendiera que lo que había hecho contra el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, que dice Dios, Israel es mi pueblo, mi primogénito. Y tú, Faraón, mataste a los niños de mi primogénito, por lo tanto te voy a enseñar a través de estas 10 plagas cuánto te voy a humillar hasta lo más profundo por lo que hiciste con mi pueblo. Esto, ¿por qué lo quiero parafrasear? ¿Alguien se ha metido contigo? ¿Alguien se ha metido contigo? ¿Alguien se ha metido con tu vida, con tus finanzas, con tu reputación? Mire, yo lo insisto, por eso la palabra de Génesis 12 a mí me traumatiza mi corazón hasta lo más profundo. Al que te bendiga lo bendeciré, pero al que te maldiga le enviaré 10 plagas. Más claro no se puede. Esto está clarito. Por lo tanto, aquí Faraón es víctima del genocidio. Miren, es que el genocidio no podía pasar por alto. Díganme cuál es la otra víctima del genocidio. Holocausto. Alemania, Hitler, un genocidio hasta los más grandes de la historia. Hay otro genocidio, ¿cuál? Mussolini, otro. España, la Inquisición. Mire, toda la sangre del pueblo de Dios que ha corrido por las naciones, Dios la va a cobrar. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque las plagas que las leemos tan rápido y las pasamos tan rápido, volverán. ¿Volverán? ¿Por qué volverán? Porque nosotros, el pueblo de Dios, hemos olvidado el poder de Dios. El pueblo de Dios hoy todavía, a un creyente no lee la Biblia, a un creyente no cree en la palabra, a un creyente no conoce de la palabra, a un creyente no tiene tiempo para Dios, a un creyente no ora, a un creyente no adora, a un creyente no viene a la reunión, a un creyente no está conectado con el propósito. Entonces Dios dice, este pueblo que tengo de dura cerviz, tengo que tratarlo ¿cómo? Tratarlo con las 10 plagas. ¿Están conmigo? Cerremos en la última, hermana Pi. Lo que quería que recordaras es que después de que la primera plaga, que fue la sangre, peste y granizo, fue una advertencia a las Sí, ya lo dijimos. Pero lo que quiero que se te olvidó fue qué pasó con el poder de las tinieblas en la última plaga. Voy para allá. Por eso es la última. Ahí. Hasta la última plaga. Hasta la última plaga. ¿Por qué Dios permitió, repito, que hasta la última plaga Faraón dijera, saquen a su pueblo? Porque ahora ya no fueron la piel, las ranas, las sarnas, los piojos, las pestes de los animales muertos. ¿Saben quiénes murieron? Las vacas y las ovejas. ¿Por qué las vacas y las ovejas? Porque usted sabe que ellos adoran a las vacas y a las ovejas. Por eso hoy en la India también adoran a las vacas.
Usted puede creer, perdón, lo digo con todo respeto, no me malinterpreten, por favor, esto es serio. Usted sabe que hoy en la India las vacas caminan por las calles, usted ha visto los videos, las vacas caminan por las calles, tiene más respeto una vaca que un ser humano. Sí, son vacas sagradas, de ahí dice el dicho, ay, es que como vacas sagradas. Me acuerdo que mi mamá decía, ay, es que se echan ahí como vacas sagradas. Vacas sagradas. Número 1, ¿usted sabe qué hacen los hindús cuando una vaca está orinando? Se ponen debajo de la vaca para que les caiga la orina en la cabeza y aleluya. Bueno, no dicen aleluya, yo no sé qué dirán, pero eso para ellos es bendición. Ponen las cantinas para que las vacas orinen, para ellos regarse el orín. Nosotros lo hacemos con aceite, pero ellos lo hacen con orín. Se ungen. ¿Sabía usted eso? ¿Por qué? Porque para ellos las vacas son sagradas. Ahora, en la última plaga, entonces llega usted y dice, yo prefiero el aceitico de todas maneras. Y si es Johnson mejor porque huele rico, pero orines de vaca si no, pastor, no vaya a traer esa doctrina para acá. Atención, y en la última plaga, en la plaga número 10, viene la oscuridad. Viene la oscuridad, viene ¿quién? El ángel de la muerte y camina por todas las calles y ciudades. Y el Señor le dice a Moisés y a Aarón, toma los corderos. ¿Qué eran los corderos? ¿Cómo lo dijiste? ¿Los corderos qué eran? Un dios para los egipcios. Toma los corderos, sacrifica los corderos, riega la sangre, esparce la sangre sobre los dinteles de las puertas, de tal manera que la sangre de esos corderos que tipificaban un dios para los egipcios, ahora, por el poder de la sangre, yo haré que el ángel de la muerte no toque las casas, todas aquellas casas que estén marcadas con la sangre del cordero. Escúchame, ¿hubo egipcios que marcaron sus casas con la sangre? Sí. Por supuesto que sí. Ahora, segunda pregunta, ¿hubo hebreos que no marcaron sus casas? Por supuesto que sí. Muy importante esto. Es lo que está pasando hoy. ¿Tenemos hispanos que se reúnen en congregaciones? No. ¿Tenemos otros que sí? Sí. ¿Será que los que se reúnen en las congregaciones, si llega el ángel de la muerte, pasará por alto? Posiblemente no. O posiblemente sí. Porque falta ver si tenemos un corazón totalmente endurecido o tenemos un corazón contrito y humillado que buscamos a Dios en adoración delante del Padre. Aquí muere el faraón, muere el primogénito y mueren los primogénitos del faraón, pero no murió ningún primogénito de los hebreos, tal vez a excepción, repito, de aquellos que nunca cumplieron con este orden. ¿Qué era entonces allí que se tipifica? Por favor, dígalo conmigo, Passover. Pasar por alto. Ahí se celebra entonces el tiempo de Pesá y se cumple esta palabra profética de una de las fiestas solemnes más importantes, Passover, pasar por alto. Ahora bien, en este momento Faraón, ya después de todo lo que ha pasado, parece ser que su libre albedrío regresó. El Señor ya le quita el endurecimiento de su corazón y por primera vez el Faraón dice, hoy reconozco que tu Dios es el Dios Todopoderoso. Esto es extraordinario, porque ahora Faraón reconoce a Dios como el Dios Todopoderoso y dice, ahora obedezco la voz de Dios, deja salir a tu pueblo, vete con tu pueblo. Sin embargo, el pueblo salió con toda la riqueza posible que ellos les entregaron, ¿de acuerdo? Y cuando salen al desierto y están frente al mar, que esa será nuestra semana siguiente, ¿qué sucedió? Dice entonces que ellos estaban allí, no podían caminar, hacia el frente había un mar, hacia el lado las montañas, atrás el ejército de Faraón. Entonces el libre albedrío volvió, porque el Faraón después dijo, uy, como que la embarré. Dije, no, ¿cómo fui yo de bruto y a dejar salir esta gente? ¿Ahora quién nos va a hacer los ladrillos? Dijo, no, prepárenme mis ejércitos, prepárenme mis carros y vamos por esos hebreos, los voy a traer de nuevo. Es decir, que ahí el Faraón nuevamente tenía libre albedrío y se arrepintió de dejarlo salir y ahora decide, ven el libre albedrío, hace una cosa y después se arrepiente. ¿Usted no le ha pasado? ¿No le ha pasado? Usted coloca una ofrenda y después dice, uy, pero es que ¿por qué fui tan tonto ir a dar esa ofrenda? Dios mío. Y uy, es que, pero ¿cómo es posible, hombre? Porque primero estás inspirado en Dios y tienes el agradecimiento con Dios, pero después se te olvida que Dios existe y dice, pero es que yo sí soy tonto. Arrepentimiento, dígalo conmigo, libre albedrío. Padre, yo te doy gracias en esta tarde, Señor.
Hay tanta enseñanza preciosa en esta historia, Dios. No solamente lo que tipifica a Faraón, sino lo que somos cada uno de nosotros, Dios. Tienes que enviarnos, Señor, tantas señales para poder reconocer que solo tú eres Dios todopoderoso, Dios. Señor, tú eres mi Dios sanador. Señor, tú eres mi Dios guardador. Señor, tú eres mi Dios proveedor. Señor, hemos sido redimidos y lavados por tu preciosa sangre. Por lo tanto, hoy, Señor, te pedimos perdón. Nos humillamos delante de tu presencia. Sabemos que hemos cometido tantos errores en nuestra vida diaria, en nuestro pensamiento, en nuestras acciones, en nuestro decir, Señor. Padre, cada vez que nuestros labios se abran inoportunamente, inadecuadamente, indecentemente, cierra nuestra boca, Dios. Cada vez que nuestros ojos vean lo que no tienen que ver, cierra nuestros ojos. Cada vez que nuestros oídos oigan algo que no tenemos que oír, cierra nuestros oídos, Dios. Porque tú tienes el poder de mantenernos en integridad como siervos lavados por tu sangre y escogidos para ti. Señor amado, gracias por esta preciosa familia de Easy Cherryville, Easy Asheville. Gracias por este nuevo año que nos has dado para comenzar. Permítenos ahora, Señor, adentrarnos en tu palabra y en cada punto y en cada coma detenernos y preguntarnos por qué, para qué, cómo, qué sucedió aquí, y no simplemente que leamos sin entender. Porque tantas de estas historias las hemos escuchado por años y por años y por años, pero nunca hemos detenido nuestro caminar en los pequeños detalles que tú nos quieres mostrar para que veamos tu grandeza y para que apliquemos tu grandeza en la dirección de nuestros días. Señor, no permitas que nuestro corazón crea la magia de los hechiceros en el mundo. Señor, no permita que nosotros podamos ver cómo los hechiceros tratan de copiar y de imitar tu grandeza, como lo vemos incluso en televisión, con tantas cosas que hoy la televisión, particularmente en el ministerio evangelístico, nos quieren mostrar. Señor, no permitas que nuestros ojos se ilusionen ante esas enseñanzas. Permítenos que nuestros ojos se llenen de pasión por tu palabra. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, en esta semana, que la gloria tuya, los milagros y las señales sobrenaturales estén en nuestro diario vivir. Es más, el solo hecho de podernos levantar en esta mañana y respirar un nuevo día es ya una muestra de la grandeza tuya, Señor, en nuestros corazones. Por la vida de cada hogar, cada matrimonio, cada varón, cada mujer, cada joven, cada niño, Señor. Oramos a esta hora por la salud de Anita, Señor. Bendice la vida de mi hermana Alicia. Señor, úsala, Señor, a través de su mano para que ella la unja y Anita se recupere completamente de estos virus, Señor, que nos atacan. Un simple virus, Señor, ¿cómo nos puede llevar a postrarnos en una cama? Un simple virus, Señor, tan aparentemente simple, pero necesita de tu mano poderosa para que haya sanidad en nuestras vidas, en la vida de cada uno de nosotros. En tu nombre te damos gracias, Padre. Amén, amén y amén. Hermano, muchas gracias, bendiciones. Amén.